Bueno, la clase hoy está enfocada en dos lenguajes de programación muy utilizados en controladores programables. El primero de ellos es el diagrama de contactos o diagrama ladder o diagrama COP. Entonces, este lenguaje es de alto nivel, es decir, que se realiza mediante esquemas. Es muy popular debido a que tiene mucha similitud a los esquemas eléctricos clásicos, que los llamamos comúnmente como automatismos eléctricos. Esto quiere decir que un técnico o un ingeniero eléctrico posee los conocimientos suficientes para adaptarse de una manera muy rápida a la programación de este tipo de lenguaje. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el símbolo de un contacto abierto en ladder. Este es un contacto cerrado en ladder. Si se fijan, aparece la rayita. Aquí hay una bobina directa y una bobina inversa. Entonces, fíjense que tiene mucha similitud a los automatismos eléctricos. Entonces, en los controladores tenemos unas entradas y unas salidas. Y con la combinación de esas entradas y salidas podemos realizar el diseño, la programación. Obviamente hay que anexarle unos temporizadores, contadores, etcétera, otros dispositivos que requerimos para el diseño. Entonces, las entradas normalmente le conectamos interruptores, sensores, pulsadores y las identificamos con la letra I, que en algunas ocasiones también se puede ver con la letra, que pueden ser simbolizadas con la letra E, dependiendo del sistema, si es europeo o inglés. Eh, estas, estas letras vienen acompañadas con un número que representa la entrada. Entonces, por ejemplo, tenemos en los relés programables, aparece I sub 0, I sub 1, I sub 2, I sub 3, I 4 hasta 8. Mientras que en un PLC aparecen con un punto, entonces I sub 0.0, I sub 0.1, I sub 0.2 hasta I sub 0.8. Eh, Esto sería un módulo de entradas. Dependiendo del PLC podemos tener varios módulos de entrada. Entonces, si tenemos otro módulo de entrada, entonces sería I sub 1.0, I sub 1.2, I sub 1.1, I sub 1.2. Y si tenemos un tercer módulo, entonces sería I sub 2.0, I sub 2.1, I sub 2.3, etcétera. Por otro lado, las salidas se encargan de activar o desactivar los actuadores, los bombillos, las alarmas, etcétera, todo lo que le conectemos a los puertos de salida. Estas están identificadas con la letra Q y también se les asocia un numerito y los representamos mediante símbolos de bobina. Entonces aquí igualmente en el relé programable tenemos de Q sub 0 hasta Q sub 8 y en los PLC tenemos desde Q sub 0.0 hasta Q sub 0.8, donde el primer cero pues puede ser varia 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, dependiendo del PLC. Hay unos que vienen así: Q sub 124.0, Q sub 124.1, etcétera. Ya depende del fabricante. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una bobina directa y una bobina inversa. Entonces a la entrada tenemos, digamos, esta es la entrada del PLC I sub 2 y a esta entrada le conectamos un pulsador. Entonces si pulsamos el pulsador, entonces energizamos el puerto o la entrada I sub 2 y eso nos activa la, la salida Q sub 2. En el caso de la bobina inversa, lo que hace es que se desactiva si se energiza. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos en cadécimo, a esto nos referimos con la entrada. Entonces esta sería la entrada I sub 01, que por ejemplo en ese video decimos que es la I sub 1. Bueno, digamos que es esta. Entonces a esta se le conecta un pulsador. Entonces si pulsamos, si accionamos el pulsador, entonces se cierra acá y se energiza esa entrada. Entonces, como se energiza esa entrada, pues la salida, que son estas, entonces la salida, digamos Q sub 0, se va a energizar. Entonces, para que entendamos un poco cómo es esta parte de las entradas y salidas. Bueno, también existen unas bobinas eh, que las llamamos como memorias o marcas. Entonces, bueno, marcas no, son
unas bobinas que tienen un reset y un set, donde el set nos permite activar las bobinas y dejarlas activadas. Por ejemplo, en este caso que hablábamos de un pulsador, Q2 va a estar activa siempre y cuando el pulsador lo tengamos accionado. Si quitamos la fuerza del pulsador, pues la bobina Q2 se va a desactivar, mientras que en este caso no. Entonces se energiza ese 1 y procede a encender o a activar la bobina KM1 y se queda activada, así no haya, así dejemos de accionar el pulsador correspondiente. Mientras que acá, digamos, si oprimimos ese sub 0, se abre este circuito perdón, al revés. Entonces, si se abre, si dejamos este, digamos, a la entrada, entonces hacemos que ese sub 0 pase corriente, entonces el reset se va a activar, por lo cual me va a desactivar la bobina KM1, me la va a reiniciar. Mientras que si se abre el circuito, pues no pasa nada, porque la señal de reset está en cero. Cuando la señal de reset llegue a 1, me va a desactivar la bobina. Entonces esto funciona como una memoria. Guarda el dato independientemente de lo que pase a la entrada, sí, excepto de que le enviemos un 1 al reset de la bobina. Entonces, obviamente, algo muy importante son los temporizadores, que lo que hacen es generar unas acciones cuando terminan su valor preestablecido. Entonces, aquí tenemos la entrada de su 1, que recordemos que a la entrada se les conecta unos pulsadores o interruptores y digamos la accionamos, entonces se cierra este circuito, se cierra este contacto, me inicia el conteo de T3 y al terminar el T3 su valor preestablecido, que en este caso es 5 segundos, me activa la salida de T3 y aquí lo colocamos como un contacto auxiliar de este temporizador. Entonces T3 se activa, entonces se cierra este circuito y me energiza la bobina Q1. Bueno, entonces aquí vamos a ver cómo podemos pasar de un esquemático eléctrico a un ladder. Entonces, normalmente nosotros estamos familiarizados a utilizar este tipo de esquemas. Bueno, entonces la conexión de contactos en serie. Entonces veamos que S1, S2, S3 están en serie. Para que cada uno se active o se energice, S1, S2 y S3 deben estar accionados. Entonces, ¿cómo lo pasamos? Entonces, en ladder lo que hacemos es escribir de izquierda a derecha y ponemos las entradas, y sub 1, y sub 2, y sub 3. Entonces, en vez de las S, les colocamos lo representamos con letras I. Entonces, fijémonos que para que la bobina Q sub 1, que es la que representamos con esta K1, entonces I sub 1, y sub 2, y sub 3 los debemos accionar. O sea, estas entradas deben estar activas para que Q1 se alimente. Mientras que ahora en la conexión de paralelo, entonces tenemos otra vez S1, S2, S3, esta vez conectados en paralelo, y aquí tenemos la bobina. Entonces fíjense en que aquí, entonces digamos, aquí estaría la parte de la línea de alimentación, y lo que hacemos es colocarlo a la izquierda, y en ella vienen conectados los tres pulsadores, vienen en paralelos. El paralelo aquí lo colocamos de arriba hacia abajo, mientras que el serie lo colocamos de izquierda a derecha. Entonces aquí en este punto, fíjense, en este punto viene conectada una bobina K1 que nosotros debemos representarla con la letra Q. Entonces en este punto, que vendría siendo este punto, le conectamos la bobina. Entonces fácilmente podemos pasar de un automatismo eléctrico a un ladder. Por eso es que es muy utilizado. Bueno, entonces ahora pasamos a hablar del lenguaje de diagrama de bloques de funciones, que lo encontramos abreviado como FUB. Entonces, este lenguaje es muy relacionado con la lógica booleana, es decir, que mediante funciones lógicas, tal como las que hemos estudiado, como la OR, la AND, la NOT, la XOR, entre otras, por lo cual se nos va a facilitar el aprendizaje de este lenguaje, ya que a través del curso hemos trabajado todo este tipo de compuertas. Bueno, entonces vamos a ver las funciones.
que pues ya las hemos estudiado, pero vamos a pegarles una repasadita. Entonces existen dos simbologías en la industria para representar las puertas o compuertas lógicas. Existe la tradicional, que es la que hemos estado viendo a través del curso, y una moderna que la conocemos como ANSI. Listo, entonces estas se representan mediante un rectángulo y que tiene internamente un símbolo. Bueno, entonces aquí tenemos la primera puerta, que sería la AND. Entonces recordemos que para que la salida de una compuerta AND sea 1, las entradas que tenga deben estar en 1. Si alguna de las entradas está en 0 o estado bajo, la salida también se pondrá en estado bajo. Entonces, este es el símbolo clásico. Aquí tendríamos el esquema eléctrico. Entonces, una AND la colocamos con contactos en serie. Entonces, fijémonos, Y es la salida. Entonces, para que Y se alimente, el contacto A y el contacto B deben estar cerrados. Es decir, que les llegue un 1 a estos dos contactos para que se active. Por eso es que un esquema eléctrico con contactos en serie se representa con una AND. Para que a la salida digamos, todos los contactos tienen que estar cerrados o activos para que pueda llegar energía. Si alguno de ellos no se activa, pues no llega energía. Entonces este es el símbolo en los controladores, es un rectángulo, estas son sus entradas, su salida, y esta es el símbolo de la AND. Aquí la tabla de verdad, que ya hemos dicho que para que la salida sea un 1, todas deben estar en 1. La expresión booleana es A and B, que la podemos colocar con un punto o como lo hemos estado trabajando nosotros, como generalmente se hace es colocar AB, ¿no? No colocamos puntos intermedios. Entonces lo siguiente es ver la compuerta OR. Entonces en la compuerta OR solo requerimos solo requerimos una entrada en estado alto para que a la salida sea 1 o estado alto. Es decir, si queremos que a la salida sea un 0, todas sus entradas tienen que estar en 0. Entonces este es el símbolo clásico, este es el símbolo eléctrico. Fijémonos que los contactos son en paralelo, ¿por qué? Entonces, si alguno de estos dos se cierra, si alguno de todos estos se cierra, la salida se va a alimentar. Es decir, si se cierra este, la corriente entra por acá. Si se cierra este, entonces entra por acá. Si no se cierra ninguno, no va a haber alimentación. Entonces, concuerda con la OR. Y esta es la tabla de verdad, que la única manera que es cero es que sus entradas estén en cero. La expresión booleana, recordemos que la trabajamos con un más en la expresión booleana. Luego pasamos a ver la compuerta NOT. Esta compuerta lo que hace es invertir la entrada. Entonces, aquí tenemos en un controlador, se simboliza aquí, se simboliza así. O a veces también se coloca una entrada, digamos no necesariamente va este rectángulo, sino se coloca un circulito a la entrada. Este es el símbolo electrónico y este es el símbolo eléctrico. Entonces fijémonos que se representa con un contacto normalmente abierto si a la entrada es un, o sea, si a la entrada es un 1. Entonces lo que hace es invertir. Entonces si es un 0 es un 1 y si es un 1 a la entrada es un 0. Y lo representamos con una rayita encima. La XOR, bueno, la XOR es una compuerta que adopta un estado de 1 si sus entradas son diferentes, es decir, que nos funciona para sistemas de dos entradas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Entonces, él me arroja un 1 a la salida si sus entradas son distintas. Si sus entradas son iguales, me va a arrojar un 0. Entonces, entonces lo representamos de esta manera. Esta es la compuerta tradicional. Así es en un controlador. Y es decir, este es el ANSI, ¿no? Como lo mencioné anteriormente. Y el circuito eléctrico es este. ¿Por qué? Fíjense. Si, digamos, si esta entrada aquí la tenemos en cero, si esta entrada la cerramos, entonces por aquí se nos va a ir, digamos,
Digamos, por ejemplo, que estos estados sean ceros, así como estén en cero. Entonces, como están en cero, no hay forma de que llegue la corriente hasta acá. Entonces, esta sería y esta sería la entrada. Entonces, para que haya un 1, entonces tiene que activarse uno de ellos. Por ejemplo, si cerramos la entrada, si cerramos esta, perdón, perdona, ambas son entradas, que me equivoqué. Ambas son entradas. Pero el caso es que para hacer pasar corriente a través de ella. Entonces, si cerramos este, es decir, lo ponemos en 1, entonces se cierra acá, es decir, que hay conexión por acá y por acá. Listo, entonces aquí hay un 1 y aquí hay un 0. Si activamos esta, entonces se viene para acá el contacto, es decir, que ya por aquí no hay corriente. ¿Por qué? Entonces, porque 1 y 1 en una XOR nos da un 0, al igual que el 0 y 0, que es el que está en estado normal. Ya vimos que cuando activamos este en 1 y este en 0, pasa la corriente por acá, que es esta. Ahora está en 0 y está en 1. Entonces esta está en 0 y esta la ponemos en 1, la cerramos acá, entonces la corriente pasa por acá. Entonces concuerda con la tabla de verdad del Axor. Y así viene representado. Entonces con un más y un círculo a la entrada. Entonces aquí tenemos una tablita donde tenemos el resumen. Entonces LAN decíamos que son contactos en serie. La OR son contactos, perdón, esta no es la OR es esta, son contactos en paralelo. La XOR son, digamos, estos contactos que acabamos de ver. La NOT es un contacto normalmente cerrado y ahí pues hay otras. Entonces ahora vamos a proceder a hacer un ejemplo. Entonces la idea es utilizar ambos lenguajes. Entonces este es un esquemático del diagrama FUB, es decir, del diagrama de bloques de funciones. Entonces, como decía anteriormente, generalmente se escriben con una I las entradas, pero si la simbología es europea, se escribe con la C. Entonces, aquí está representados con E. Entonces, parece E sub 0, 0, E sub 0, 1 y E sub 0, 2. Estas tres son las entradas. Las salidas serían A sub 0, 0 y A sub 0, 1. Estas son las salidas. Entonces aquí hay una compuerta AND, fíjese en el símbolo. Aquí hay una compuerta OR, fíjese en el símbolo, que esto si quieren lo podemos volver a ver. Entonces la compuerta AND tiene este símbolo, la compuerta OR tiene este símbolo y la NOT, como les dije, generalmente se representa con un símbolo, con un símbolo a la entrada, en vez de colocar todo el bloque. Listo, entonces lo que se quiere hacer es pasar este ejemplo a diagrama ladder, es decir, convertir de un FUB a un ladder y simular el ladder en Step 7, que es el programa, el software de Siemens para programar sus controladores Siemens. Entonces calculamos como son dos salidas, entonces requerimos obtener dos ecuaciones que son A sub 0, 0 y A sub 0, 1. Entonces, bueno, entonces A sub 0, 0 viene esta parte del circuito, entonces viene una NOT aquí porque a la entrada, esta entrada se está negando, entonces va NOT E sub 0, 0 y esto viene a la entrada de una compuerta AND. A esta compuerta AND también le entra este bloque, que es una OR, y esta salida, o sea, esto es digamos un auxiliar de la salida, de esta salida. Entonces, ¿qué viene? Entonces, a esta entrada viene entonces NOT E sub 0, 0 con AND A sub 0, 1, porque están a las entradas del bloque, AND lo que viene en este bloque. Entonces abrimos paréntesis para colocar la ecuación de este bloque. Entonces este bloque sería E sub 0, 1 or A sub 0, 0. Entonces fijémonos que es esta ecuación. Entonces nuevamente volvamos a ver. Entonces va not E sub 0, 0, que es esto, que viene a la entrada. Va con una AND con A sub 0, 1, que es la otra entrada, pero negada, ¿no? Entonces va una not. Y viene, por último, entonces esta parte del bloque, entonces paréntesis, porque aquí hay una otra ecuación interna que es E sub 0, 1 or A sub 0, 0. Entonces digamos, aquí
pudo haber, digamos, podría haber otros bloques, por ejemplo, otra OR, que todo esto le entrara una OR, que le entrara una OR y luego le entrara, digamos, otra entrada E sub 03, por ejemplo. Entonces tocaría todo esto paréntesis, OR E sub 03. ¿Listo? Entonces, un ejemplo. Entonces, ahora calculemos la otra salida, que es A sub 01. Entonces, nuevamente, entonces, colocamos aquí. Bueno, igualmente, aquí no importa, digamos, el orden en que escribamos esto, porque pues es una AND y la AND son como una multiplicación, ¿no? Entonces representan una multiplicación, entonces no importa el orden en que se escriba. Entonces aquí yo la escribí como E sub 02 OR A sub 01, que son estas entradas a la compuerta OR, que vienen a la entrada de esta AND que está conectada a la salida sub 01. Entonces viene este bloque. Entonces E sub 02 OR A sub 01. Entonces esto en paréntesis porque es una ecuación, ¿no? Es toda una ecuación, entonces hay que colocarla porque si no colocamos los paréntesis quedaría como E sub 02 OR A sub 01, pero A sub 01 vendría con la AND. Entonces la operación ya no quedaría igual. Entonces, entonces toca tener cuidado con estas cosas. Entonces, bueno, entonces esto viene a la entrada de la AND. A la AND también le llega digamos que es E sub 00 negado. Listo, entonces es not E sub 00 y también viene la parte de not A sub 00, ¿no? Que es negado. Este A sub 00 es digamos, un contacto auxiliar de la salida sub 00. Listo. Entonces ahora procederemos a hacer una simulación en Step 7. Bueno, vamos a continuar con la simulación en Step 7. Entonces abrimos el programa y lo ejecutamos como administrador porque si no nos bota error al abrir. Bueno, entonces recordemos que vamos a realizar este montaje, el cual le obtuvimos las ecuaciones booleanas para poder representarlo de una manera más fácil en ladder. Entonces vamos a archivo, le damos nuevo, colocamos el nombre del proyecto, que en este caso le voy a colocar SEM. Entonces aceptamos, esperamos, luego le damos insertar nuevo objeto, elegimos el tipo de PLC, vamos a elegir el 300 y ya con ello procedemos ahora a aquí abrimos acá y le damos a abrir, esperamos. Entonces aquí es donde vamos a configurar el PLC. Entonces vamos aquí al 300, que es el que estamos utilizando, colocamos el bastidor, es decir, aquí es donde vamos a colocar los módulos de entrada, salidas, la CPU, etcétera. Entonces vamos a colocar una CPU 312, el 312C. Entonces esto depende pues de la CPU que tengamos, digamos, el PLC que tengamos en físico tiene una CPU. Entonces vamos a elegir la CPU que tengamos. Entonces, digamos, no tenemos ninguna, vamos a elegir esta, que es una de las que más se utiliza. Ah, perdón, era la 13, la 312. Entonces esperamos, es un poquito pesado el programa. Vamos a 312, elegimos una de estas versiones y ahora entonces tenemos aquí, tenemos las entradas y salidas. Entonces fíjense en que entonces aquí están las direcciones de entrada y las direcciones de salida. Entonces aquí están, dice que 124 y la 125, es decir, tenemos dos módulos de entrada. Recuerden, como decía en la teoría, son de 8 bits, es decir, que está la 124.0 hasta la 124.0 hasta la 124.7.
igual a 125 y las salidas están con la 124, de 124.0 a la 100.24.7, es decir, tenemos 16 entradas en total y 8 salidas. Entonces listo, ya con esto le damos guardar, guardar y compilar, ya esperamos y cerramos el programa. Entonces aquí hay que revisar la parte de preferencias. Aquí tenemos lo del idioma. Entonces aquí entro a esta parte más para mirar, bueno, para mirar el tipo de simbología. Yo me equivoqué hace rato que dije alemán, dije europea y era alemana. Entonces es la inglesa y la alemana. Entonces la inglesa viene representado con la letra I y Q y las salidas con E y A, que es la que vimos en el PDF con la letra E. Entonces esto es una simbología alemana. Nosotros vamos a utilizar la inglesa, que es la que más se usa. Entonces, listo. Entonces ya tenemos aquí creado esto. Entonces tenemos el bloque y lo que vamos a crear son los símbolos, que aquí ya los tenemos. Entonces vamos a colocar las entradas del sistema. Entonces vamos a tener unas entradas. Entonces yo las voy a colocar así. Entonces aquí las vamos a escribir los nombres. Entonces entrada 1, entrada 2. Entonces aquí la entrada 1 va a ser I124.00, perdón, I124.0. Recuerde que esto fue lo que les mostré al inicio, que configurábamos el PLC y decía que las entradas habían dos módulos de entrada, 124 y 125, y la salida era 124. Muy importante esto porque si no, no nos va a funcionar el sistema si no colocamos bien. Entonces I124.1 voy a colocarle a esta entrada y hay otra entrada 3. Entonces I124.3.2, perdón. Y aquí I124.1. No necesariamente tenemos que colocar estas entradas, podemos colocar 124.6 o 125.3, como queramos. Entonces más para guiarme mejor y no se les olvide, tiene que ser el módulo 124 o el módulo 125. Aquí le podemos colocar el comentario que queramos. Entonces no sé, digamos entrada 1. Este ya es un comentario para guiarnos más, entrada 2 y así sucesivamente. Entonces mirábamos que habían dos salidas, entonces yo las voy a escribir así, salida 1, entonces sería Q, viene representado con la Q. Recuerden que también es 124, entonces esta la voy a colocar 124 solo, 0, y la salida le vamos a colocar un comentario, perdón, le vamos a colocar un comentario de salida 1. Tenemos una salida 2 que es Q sub 0 124.1, que nuevamente coloco, puede ser I124.2 o 3, como sea. El caso es que debe coincidir a la hora de conectar en físico el PLC y conectar a ese puerto el sensor, bueno, como es una salida, el actuador, el motor, el bombillo, lo que sea. Ya hasta le colocamos salida 2. Entonces si quiere vemos nuevamente el PDF, vemos aquí, porque es que se coloca. Entonces fíjense que hay una entrada, dos entradas y tres entradas, que son estas, y hay dos salidas, a sub 00 y a sub 01. Entonces es por esto que colocamos todas estas entradas y salidas. Entonces ya aquí podemos guardar, es necesario guardar para poderlas utilizar en el programa, si no, no nos va a funcionar. Entonces listo, ahora procedemos a ir a bloques y ingresamos acá. Entonces elegimos el lenguaje, entonces está el FUB, está el COP y está la WL. Entonces el COP es el lenguaje ladder, el FUB es el lenguaje en diagrama de bloques y AWL es el lenguaje de instrucciones. Entonces lo dejamos en COP, que vamos a utilizar el lenguaje ladder, y le damos a aceptar. Entonces esperamos. Ya aquí termina, aquí colocamos el título. Pues yo voy a colocar semáforo
perdón, semáforo no, entonces me equivoqué, estos son cualquiera, práctica 1. No sé ni por qué le coloqué título, bueno, al inicio el título semáforo SEM. Bueno, no importa. El caso entonces es que aquí vamos a empezar a construir el circuito. Entonces aquí es importante ver las ecuaciones. Entonces decimos que hay una bobina, una salida sub 00 a la cual viene, digamos, vienen dos AND. Es decir, viene aquí una entrada, dos entradas y aquí digamos una entrada con una OR. Bueno, no son entradas, perdón, más bien son contactos. Entonces primero escribamos este. Entonces viene NOT E sub 00. E sub 00, recuerda que vimos que era la entrada 1. Y como viene negada, entonces es un contacto normalmente cerrado, que es este, un contacto normalmente cerrado. Y decimos que es la entrada 1. ¿Listo? Viene con AND NOT a sub 01. Entonces recuerden que dijimos que las AND eran contactos en serie. Entonces esto viene en serie con este que acabamos de escribir. Y este también es un normalmente cerrado debido a que está negado. A sub 01 es la salida 2, ¿no? Porque es esta. Salida 2 y esta la salida 1. Entonces coloquemos aquí. Entonces la salida, pero obviamente como no es la salida sino que un contacto, porque fíjense en qué es esto para que no se confunda, nota sub 01, que es este. Entonces esto lo representamos como un contacto. Todo aquí lo representamos mediante contactos. ¿Listo? Entonces mucho cuidado con esto. Entonces viene aquí normalmente cerrado y es la salida 1. Entonces fíjense en que aquí se coloca el comentario que colocamos, aquí digamos como el símbolo que utilizamos y este es el, digamos como tal, el número de la entrada, ¿no? Digamos en físico, este va a ir a la 124.0, ¿no? En el PLC está numerado y debemos colocarlo ahí tal como está. Y esta es un contacto, vamos, auxiliar, por así decirlo, de la salida 124.0. Entonces, ¿qué más nos dice? Entonces ya hicimos esta parte. Y dice que va otra AND, es decir, un contacto o unos contactos en serie, en este caso son contactos, de sub 01 OR a sub 00. A sub 00 es la salida 1 y E sub 01 es la entrada 1. Entonces estamos haciendo esta parte del circuito. Entonces fíjese que hay una OR, es decir, que son contactos en paralelo. Entonces, como está la AND intermedia, estos contactos van en serie. Entonces, viene el contacto, se llama E sub 01. E sub 01 es decir, la entrada 2, porque la entrada 1 es sub 00, y a esa entrada le van paralelo a sub 0, a sub 00. Entonces, nos paramos aquí y utilizamos esta rama para colocar el otro contacto. Entonces, ¿qué es la salida? Es la salida 1. Oh, espere, no recuerdo. No, la salida, sí, la salida 1. Y aquí cerramos. No importa si este va abajo y este arriba, no importa. Digamos, el orden digamos, en esto no importa. Incluso no importa si digamos, esta entrada 1, en vez de ir acá, va acá, o en vez de ir en alguno de estos dos lados, va acá. Es decir, que primero vaya salida 1 acá, y luego vaya este acá, y este contacto vaya acá. No importa, a la final el resultado va a ser el mismo. Por último, colocamos la salida. Digamos, ya escribimos toda la ecuación. Entonces esa ecuación va a ser igual a sub 00, a la salida a sub 00, que es la salida 1. Listo. Entonces ya ahí tenemos el circuito, digamos la primera parte. Pero como vemos hay otra salida, que es a sub 01. Entonces hay que crear, digamos, otro segmento. Entonces en este segmento tenemos la ecuación nuevamente. Entonces igual acá. Entonces fijémonos que aquí yo hice esta parte al revés en comparación de la anterior y no pasa nada.
Entonces ahora vamos a colocar primero el paralelo. El sub 02 es la entrada 3 y es una OR con la salida 2. Es decir, van en paralelo. Entonces la entrada 3, pero va, no, si va bien, no va, el sub 02 no va negada, perdón, porque es esto, aquí entra en normal, entonces es la entrada 3 y nos paramos aquí para crear la ramificación de la salida a sub 01. Entonces esa es la salida 2. La salida 1 es a sub 00. Y ya con eso procedemos a cerrar el circuito. Entonces fijémonos que ya estamos aquí, luego nos paramos acá y viene una AND, es decir, en serie, con la entrada 1 negada. Entonces, como es negada, entonces normalmente cerrado. Entonces la entrada 1, aquí me equivoqué, entrada 1. Y por último va en serie con la negación de la salida 1. Va en serie con la negada de la salida 1. Tal como dice acá. Con la salida de la negada 1. ¿Qué es esto? Entonces aquí creamos esto, lo que creamos en paralelo es esto. Y la entrada 1 es sub 00 que va negada. Y esto pues es la salida a sub 01 que es la salida 2. Entonces escribimos aquí salida 2. Entonces listo. Digamos aquí ya habríamos terminado el circuito. Este vendría siendo ya el circuito terminado. Rectifiquemos que todo esté bien. Entonces tenemos aquí la salida, la entrada 1 en serie con la salida, bueno, aquí me quedó mal. Esta a sub 01 es la salida 2. La salida a sub 00 es la salida 2. Entonces aquí tengo este pequeño error. Entonces esto es la salida 2. Entonces es sub 01, que es la segunda entrada, con a sub 00, que esa sí es la salida 1. Eso está bien. Y ahora miremos esta parte. Sí, efectivamente esta parte nos concuerda con el diagrama, entonces guardamos. Entonces, como ya dije, el programa es un poquito pesado, entonces ya terminó, cerramos y aquí vamos a proceder a simular con PLC Sim. Entonces, esta función debe estar activa. Si no está activa es porque no tenemos instalado el programita, el PLC Sim. Entonces, lo primero que hay que hacer nos va a salir inicialmente esto. Entonces tenemos el run, el stop y vamos a insertar un módulo de entradas y un módulo de salidas. Si tenemos más de 8 entradas, es decir, digamos, si estamos utilizando la entrada es 124 punto, etcétera, y la 125 punto, etcétera, entonces hay que colocar los dos módulos, ¿no? Porque aquí escribimos digamos, las direcciones 124 y la salida también nos llama 124. Y fíjense que aquí están los 8 bits, ¿no? Que es lo que decía en la teoría, que las entradas de los PLC son de 8 bits y son diferentes módulos. Entonces, bueno, ya tenemos aquí en herramientas, hay que ir a opciones y asignar símbolos. Entonces esperamos que termine. Entonces aquí venimos al programa que creamos. Yo en este caso creé el programa SEM y abrimos acá y elegimos la parte de símbolos. Y agregamos los símbolos y listo. Entonces ahora acá, que esta es la ventana principal del SIMATIC, del Step 7, vamos a herramientas, vamos a dar a ajustar interfaz, le vamos a dar aquí en PLC SIM MPI1, le vamos a aceptar
esperamos. Fíjense que aquí ya digamos, se nos relacionó las entradas. Fíjense que aquí dice entrada 1, entrada 2, entrada 3, que fueron las que programamos. Fíjense que estas no tienen asignado nada. Y ahora miremos las salidas. Se recuerda que son dos salidas. Bueno, aquí no están relacionadas porque el número no está escrito. Ya escribimos el número aquí, entonces ya se relacionaron las salidas. Entonces aquí por último nos falta cargar el programa, que lo hacemos a través de este botoncito. Y ya ahí está cargado. Entonces vamos a revisar el programa. Entonces vamos a darle run. Entonces fijémonos que ya si nosotros accionamos las salidas, las entradas, perdón, ellas van a responder. ¿Listo? Entonces vamos a ver entonces vamos a analizar un poquito el programa que hicimos. ¿Listo? Entonces vemos esto cómo está. Y bueno, tenemos que abrir el PDF. Tenemos el PDF y ya. Entonces por aquí por un lado las salidas. Y colocamos el PDF y listo. Ya aquí tenemos todas las cosas. Se nos cerró esto. Entonces bueno. Entonces fijémonos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Entonces, por un lado dice que A sub 00, la salida, esta salida, que es la salida 1. Entonces la salida 1 va a ser esta. Entonces, si es sub 00, digamos, recordemos que para que sea, fijémonos que hay hay tres entradas a la AND, que es esto. Para que a la salida de 1, todas estas partes deben dar 1. Entonces esta debe dar 1, esta debe dar 1 y esta debe dar 1. Entonces, para que esta parte de 1, la entrada de sub 00, es decir, la entrada 1, tiene que ser 0. Si activamos la entrada 1, lo que va a hacer es que nunca nos va a dar un 1 la primera salida, la salida de sub 00, que para nosotros es Q1240. Toda esta la debemos dejar apagada. Ahora aparece not a sub 01. Entonces, en condiciones iniciales, a sub 01, que es esto, es nuestra salida 1, va a ser 0, ¿no? En condiciones iniciales esta va a ser 0. Entonces, si no activamos la entrada 1 y esta que está normalmente en 0, entonces aquí en el momento tenemos un 1 en esas condiciones. Ahora dice, si activamos a sub 01, si activamos a sub 01 o si a sub 00 está activada, es decir, la salida 1 o la entrada 2 está activa, entonces se nos va a activar esta salida. Entonces únicamente necesitamos al inicio, obviamente la salida 1 también va a estar en 0, por ende, como vemos, la salida está en 0 porque no tenemos nada activo. Recuerden que siempre hay que estar en run para que el PL se inicie. Entonces, bueno, para iniciar, digamos, en este caso, la salida 1, debemos accionar la entrada 2, la entrada de sub 01, que es esta, que en nuestro caso es la entrada 2, que es esta. ¿Listo? Entonces, si activamos, se nos debe activar la salida 1. Entonces, exactamente ocurrió eso. ¿Qué dice esto? Fijémonos, como decíamos, que esta parte debe ser 1. Entonces, digamos, si nosotros ahora, como esto es una OR, entonces solo necesita de que esté activa la entrada 1 o digamos la salida sub 00. Entonces, como inicialmente está en 0, pues era obligatorio activar la entrada sub 01. Pero como ya está activa sub 00, si apagamos E sub 01, no importa, el sistema va a seguir funcionando porque esta está activa.
¿sí? Esta ya está activa. Entonces, esta está activa porque no la hemos movido. Esta también no se ha hecho nada, entonces también está activa. Y vamos a apagar esta entrada. Consecuentemente, esta salida sub 00 nos va a dejar activo el sistema. Fijemos que eso pase. Exactamente pasó eso. Apagamos la entrada y quedó activa. Es decir, que esto funciona como algo que se llama autoenclavamiento. ¿Listo? Entonces esto sirve mucho cuando nosotros utilizamos pulsadores y queremos que cuando digamos, se accione un pulsador, se active algún dispositivo y quede activo a pesar de que desactivemos la entrada. Entonces, esto está pasando acá. Es un enclavamiento. Entonces, fijémonos que no importa si activemos o desactivamos esta, ya nos quedó activa. Entonces, fijémonos, apaguémosla otra vez. Entonces, cuando todo está en cero, pues está en cero. Listo, entonces, fijémonos que al activarla se activa y lo quitamos y ella sigue activa. Ahora, bueno, vamos a ver cómo la podemos desactivar. Dejémosla así. Entonces dice que si accionamos la entrada E sub 00, es decir, nuestra entrada 1, si la activamos, vamos a hacer que el sistema se nos apague. ¿Por qué? Aquí tenemos normalmente está desactivada, entonces es un 0. Entonces como es un 0, entonces la negamos, entonces procede a ser un 1. Entonces fijémonos, es esta. Si la oprimimos, se nos apaga. Efectivamente, eso pasó, se nos apagó. Así prendamos o apaguemos esta, no importa. Como este está en 0 y esto es una AND, entonces con un solo 0 ya toda la ecuación se nos va a 0. Si lo desactivamos, ya podemos activar la entrada 1. ¿Listo? Entonces, para recordar aquí un poquito, que no se les olvide, todas estas entradas de las que estamos hablando, de sub 00, de sub 01, de sub 02, son estos puertos. Y a estos puertos les conectamos los pulsadores, que son los que ejecutamos para activar o no. Entonces, las entradas nosotros siempre colocamos son unos contactos abiertos, lo representamos en el ladder, ¿no? Las entradas como tal, unos contactos abiertos, y a ellos les introducimos corriente. Entonces, por ejemplo, en este caso, digamos este pulsador, si digamos así como está, la entrada en este caso I sub 01 no está energizada, está desactivada. Si lo activamos, se nos va a energizar, va a llegar corriente al puerto. ¿Listo? Entonces continuemos. Ahora revisemos la ecuación 2. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación 2? Entonces dice que la entrada 3 o la salida 2 debe estar en 1 para que funcione. Es decir, que si yo activo... bueno, perdón. Entonces, esto nos arroja un 1. ¿Listo? Entonces, esto también nos debe dar un 1 y esto nos debe dar un 1 para que la salida obtengamos 1. ¿Por qué? Porque son antes, ¿no? No olvidar eso. Entonces, nuevamente. Entonces, esta parte debe ser 1 y esta parte debe ser 1. Es decir, que sub 00 debe estar en 0. Pasa al igual que en el caso anterior. Si accionamos el pulsador a la entrada de sub 00, vamos a hacer que el sistema no funcione. Es decir, que este pulsador está funcionando como parada del sistema. Y este no está sub 00. Esta sub 00 es la salida 1 y en condiciones normales esta salida es 0. Digamos, si no hemos accionado, no hemos ejecutado nada, esta salida está en 0. Entonces, como esta salida está en 0, esta parte se pone en 1 con la negada y como es sub 00 no lo accionamos, está en 0, entonces aquí también se va a poner en 1 y vamos a depender únicamente del pulsador sub 02, es decir, del pulsador 3, que es este. Este es el pulsador 3, la entrada 3. Que aquí recordemos que nos paramos encima y está ahí. Entonces, si oprimo la entrada 3, se nos va a accionar o alimentar la bobina, la salida 2. Efectivamente pasa eso. Dice que es sub 02 o a sub 01, es decir que esto también nos funciona como autoenclavamiento. Aquí ya tenemos que la salida 2 está en 1, así que como es una OR, no importa si esta está activa o no activa, ya después de que se activó esta. Entonces fijémonos que la desactivamos y quedó activa, es decir, esto es también un autoenclavamiento. Entonces, bien hasta ahí. Y
Y por último, pues tenemos que si activamos la entrada de sub 00, el sistema pues obviamente no nos va a funcionar, nos va a mandar un 0 acá. Listo, entonces vamos a revisar eso. La primera entrada, efectivamente no la apagó. Entonces listo. Entonces esta parte está bien. Entonces también igualmente acá fijarnos que si se activa uno nos desactiva el otro, es decir, no podemos accionar el otro. Entonces esto nos puede funcionar como un inversor de giro. Si nos damos cuenta puede funcionar como un inversor de giro de un motor. Entonces como vemos, entonces digamos teníamos en este, volvamos a apagarlo. Entonces como íbamos, entonces este nos prendía la salida 2. ¿Y qué pasa? Entonces como esta está activa a sub 0,1, entonces fijémonos acá en esta parte de la ecuación. Entonces esta salida se pone en 1 y como está negado se pone en 0. Entonces como todo esto está en AND, está en serie, con uno de ellos que está en 0 manda todo a 0. Es decir que esta salida no puede ponerse en 0 nunca, no se nos puede, digamos, no se nos puede activar, ya que esta salida se nos activó y digamos, nos obliga digamos, por esta compuerta, por esta entrada de la compuerta a no funcionar. Igualmente, en el caso contrario, que si activamos la salida 1, no va a funcionar si intentamos activar la salida 2. ¿Por qué? Porque activamos esta sub 00 y fíjense en que está acá, está dentro de la SAND y esta está negada. Entonces aquí tenemos un 1, ya se nos activó, entonces not 1, entonces queda 0 y 0 por el resto da 0. Listo, entonces este es el ejemplo para que vayamos conociendo un poco el Step 7 y los lenguajes de programación ladder y FUB.